el asegurado solo recibe un porcentaje de la máxima pensión posible, entonces la pensión podría modificarse para ser aumentada o disminuida, dependiendo de si el asegurado se agrava o mejora, o incluso podría desaparecer. Adicionalmente al pago de la pensión, independientemente de cuál sea esta, los sujetos pensionados recibirán un aguinaldo por el importe de 15 días de su pensión, con el requisito de que la incapacidad permanente parcial o total que aqueje al trabajador sea como mínimo del 50%, es decir, no tendrán derecho al aguinaldo aquellos pensionados por incapacidad parcial permanente cuya evaluación sea inferior a dicho 50%. Al determinarse una incapacidad permanente, ya sea parcial o total, la prestación en dinero que le corresponda al asegurado dependerá de lo siguiente. Se tiene que analizar la consecuencia del riesgo, la prestación en dinero, y sobre esto se hace una observación. Por ejemplo, incapacidad permanente total es la consecuencia del riesgo. Prestación en dinero, pensión mensual del 70% del salario base de cotización al momento de sufrir el accidente de trabajo. En caso de enfermedad de trabajo, será una pensión mensual del 70% del salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas a las que tuviera si su aseguramiento fuese por un tiempo menor. Aguinaldo anual equivalente a 15 días de la pensión que perciban y un seguro de sobrevivencia. Esto es en el caso de que sea una incapacidad permanente total. En el caso de que se trate de una incapacidad permanente parcial, sucede lo siguiente en prestaciones en dinero: indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiese correspondido, indemnización global o pensión a elegir, pensión mensual del tanto por ciento establecido en la tabla de evaluación del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, tomando como base 70% del salario base de cotización, aguinaldo anual equivalente a 15 días de la pensión que perciban. En el caso de la indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiese correspondido, solo la incapacidad permanente parcial se da hasta por un 25%. En el caso de la indemnización global o pensión a elegir, la incapacidad permanente parcial mayor de 25% y hasta 50%. En caso de la pensión mensual, la incapacidad permanente parcial superior al 50%. En el caso del aguinaldo anual, la incapacidad permanente parcial mínimo de 50%. Ejemplo: el caso del conductor de camiones de carga que sufre un accidente ocasionándole lesiones medulares y la pérdida de movilidad en las piernas. Suponiendo que el accidente ocurrió el 3 de enero de 2014, mientras manejaba al estado de Nuevo León a entregar mercancía a un cliente. En los meses posteriores a haber sufrido el accidente, el trabajador estuvo impedido para laborar, como se hizo constar en los certificados de incapacidad temporal expedidos por el médico tratante. Durante este lapso, al Seguro Social le estuvo cubriendo el subsidio del 100% del salario base de cotización, con el que estaba cotizando el 3 de enero de 2014. En febrero de 2015, el Servicio Médico Institucional correspondiente evalúa y declara la incapacidad permanente total, por lo que el IMSS notifica a través de la forma ST-3 que el siniestro sufrido por el trabajador ha sido valorado médicamente y determina la procedencia de una incapacidad permanente total. En este caso, el importe que el asegurado recibirá como pensión anual, provisional y aguinaldo serán los siguientes: incapacidad permanente total, pensión, salario base de cotización diario 257.50 por el porcentaje de pensión que es el 70, igual a pensión diaria 180.25 por los días del mes 30 días, igual a pensión mensual 5.407.50 por meses del año 12, igual a pensión anual 64.890. Así se hace el cálculo para hacer una pensión en el caso de una persona que tenga una incapacidad permanente total. Aguinaldo, ¿cómo se calcularía? Pensión diaria, en este caso serían 180.25. ¿Por qué? Porque su sueldo es de salario base de cotización 257.50, pero se le cubre hasta por un 70%, que es el porcentaje de pensión. En este caso el 70% serían 180.25. Aguinaldo, 180.25 por días de aguinaldo, que son 15, recibirá un aguinaldo anual de 2.703.75. Indemnización global o pensión, ¿qué procede? La indemnización global se pagará al asegurado en sustitución de la pensión cuando se le hubiera declarado una incapacidad permanente parcial hasta 25%. La indemnización será equivalente a 5 anualidades de la pensión que le correspondería al determinarla conforme la tabla de evaluación de incapacidad contenida en el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, tomando como base de pensión definitiva, es decir,
el importe equivalente al 70% del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo de trabajo. Veamos esto con un ejemplo. Si derivado del accidente de trabajo el conductor de camiones de carga hubiera sufrido solo una disminución de las facultades para realizar su trabajo y el servicio médico institucional hubiera determinado incapacidad permanente parcial, el importe que le correspondería, en este caso por indemnización o pensión, según cada supuesto, sería el siguiente. Incapacidad permanente parcial hasta de 25%. Pensemos que debido al accidente del trabajador sufre una lesión articular de la muñeca derecha, por lo que el médico tratante determina una incapacidad permanente de 15%. El estado de ejemplo de esta incapacidad permanente parcial hasta por 25% quedaría de la siguiente manera. Salario base diario 257.50 pesos, por el porcentaje de pensión 70% igual a una pensión diaria por incapacidad permanente total de 180.25, por el porcentaje de incapacidad en este caso le corresponde un 15%, es igual a una pensión diaria por incapacidad permanente parcial de 27 pesos con 04 centavos, por días del mes 30 igual a una pensión mensual de 811.13, por 12 meses del año igual a una pensión anual de 9.733.50. En este caso, la cobertura es solo 5 anualidades correspondientes, daría una indemnización global de 48.667.50. Incapacidad permanente parcial superior a 50%. El caso anterior, en el escenario de que se imagine que debido al accidente el trabajador sufre una secuela de una fractura de cuello de fémur que le genera impotencia funcional, por lo que el médico tratante determina una incapacidad permanente de 60% y un importe de pensión provisional de acuerdo con el siguiente cálculo. La incapacidad permanente parcial sería salario base de cotización 257.50 pesos diarios, por el porcentaje de pensión 70%, igual a pensión diaria por incapacidad permanente total 180.25 pesos, por el porcentaje de incapacidad, en este caso ya no sería del 15% como el caso anterior, sino del 60% por la situación de la fractura del cuello de fémur, entonces recibiría una pensión diaria por incapacidad permanente parcial de 108.15, por días del mes 30 recibiría una pensión mensual de 3.244.50, por meses del año, en este caso 12, recibiría una pensión anual de 38.934 pesos. En este caso sí alcanza aguinaldo porque es arriba del 50%. El aguinaldo sería pensión diaria 108.15, que es lo que corresponde de acuerdo al 60% de incapacidad, igual a un aguinaldo anual de 1.622.25. Incapacidad permanente parcial de más de 25 y hasta 50%. El accidente le ocasiona al trabajador rigidez articular de la rodilla, que no le permite la extensión completa, por lo que el médico tratante determina una incapacidad permanente de 35%. En este caso, el asegurado está en posibilidad de elegir entre recibir la indemnización global en una sola exhibición o la pensión anual, que se le pagará por el periodo de 2 años, con carácter de provisional, o bien, una vez concluido este periodo, con carácter de definitivo por el resto de su vida. Incapacidad permanente parcial, pensión o indemnización global. Salario base de cotización diario 257.50, por el porcentaje de pensión, en este caso el 70%, da como resultado una pensión diaria por incapacidad permanente total de 180.25, por el porcentaje de incapacidad que determina el médico tratante, que en este caso es del 35%, igual a una pensión diaria por incapacidad permanente parcial de 63.09 pesos, por días del mes 30, igual a una pensión mensual de 1.892.63, multiplicado por los meses del año, en este caso 12, da una pensión anual de 22.711.50. En este caso recibiría 5 anualidades correspondientes. Puede optar por una pensión anual. Para recibir las 5 anualidades correspondientes daría un resultado de una indemnización global de 113.557.50. Aquí es importante saber que el trabajador podrá elegir entre recibir la pensión anual, que son 22.711.50 durante el resto de su vida, o recibir en una sola exhibición el importe de la indemnización global por única ocasión, que serían 5 anualidades de 22.711.50, un monto de 113.557.50. Si el trabajador opta por recibir una pensión anual,
se le estaría pagando mensualmente 1.892 transcurridos los primeros 2 años. Posteriormente lo recibiría de por vida. Pero si elige la indemnización global, se le pagaría solo 5 anualidades en una sola exhibición y recibiría 113.557.50. Pérdida del derecho a la pensión. Cuando el pensionado al que se le hubiera declarado la incapacidad permanente, parcial o total se rehabilite y tenga un trabajo remunerado que le proporcione un ingreso cuando menos equivalente al 50% de la remuneración habitual que hubiera percibido de continuar trabajando, dejará de tener derecho al pago de la pensión por parte de la aseguradora. En tal supuesto, la aseguradora deberá realizar la siguiente operación, tomando en consideración que para poder otorgar la pensión por la incapacidad permanente, parcial o total recibió el monto constitutivo del IMSS. Monto constitutivo menos total de las mensualidades de las pensiones que pagó hasta el momento de la rehabilitación, menos los gastos administrativos en que incurrió la aseguradora en el manejo de la pensión, igual a cantidad total a de restituir, por el porcentaje aportado por la Administración de Fondos para el Retiro, en este caso la AFORE, igual a una cantidad a entregar a la AFORE, y el resultado es cantidad total a restituir, por el porcentaje aportado por el IMSS, igual a cantidad a entregar al IMSS. Donde porcentaje aportado por la AFORE, saldo de la cuenta individual, más monto constitutivo, igual a porcentaje proveniente de la cuenta individual. Porcentaje aportado por el IMSS, suma asegurada, más monto constitutivo, igual a porcentaje aportado por el IMSS. La AFORE tendrá la obligación de abrirle nuevamente al asegurado su cuenta individual de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, con los recursos que reciba, y deberá tomar en cuenta que la disponibilidad de los recursos que se hicieron para el pago de la pensión disminuirá en igual proporción las semanas de cotización de la persona. Conclusión. Sin duda, los riesgos de trabajo son una causal importante de ausentismos laborales, generando en algunos casos que los trabajadores pierdan o disminuyan momentáneamente o definitivamente las facultades para realizar su labor. Esta ocasiona que los patrones tengan que suplir la función laboral del empleado, incapacitado, con otro trabajador que sea contratado por tiempo determinado, hasta en tanto el trabajador incapacitado se recupera. En muchos casos, esta situación genera una disminución de productividad de las empresas, y tanto por pérdidas y repercusiones económicas para las compañías. Lamentablemente, en muchos años, estos riesgos de trabajo pudieron haberse prevenido. Hay que recordar que aunque exista la subrogación del IMSS en materia de obligaciones patronales por riesgo de trabajo, no se releva el patrón de todas las obligaciones. Él sigue teniendo alguna obligación prevista en la Ley Federal del Trabajo, con el fin de prevenir y evitar que ocurran accidentes o enfermedades de trabajo. Algunos ejemplos de estas obligaciones no subrogadas son: mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar al personal para que los preste. Esto fundamentado en el artículo 504, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. 2. Implementar medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo. Fundamento, artículos 512 y 512D de la Ley Federal del Trabajo. Y 3. Reinstalar al trabajador afectado por un riesgo. Esto está fundamentado en el artículo 498 y 499 de la Ley Federal del Trabajo. Concluido, las prestaciones en dinero son subsidios, pensión provisional, indemnización global, pensión definitiva y la parte correspondiente al aguinaldo anual.